Ya estamos de regreso con más Ciudadano ADN modo verano. Y solo por la 91.7. La voz de todos para todo Chile. Si yo le dijera que usted tiene un instinto científico, usted me diría, ya, se chifló. Se le fueron los enanos al bosque a la Sandra una vez más. Yo sé que están un poco acostumbrados a que eso ocurra, pero no es tan así. La verdad es que cuando uno recorre las páginas de este libro se empieza a dar cuenta que no, que efectivamente todos tenemos algo de ese instinto, porque es lo que nos permite razonar en el día a día, relacionarnos cotidianamente con nuestro entorno. Y Andrés Gomberov, que es un científico, que es divulgador científico, que es académico de la Universidad Mayor, que es escritor, nos ha hecho enfrentarnos a esta realidad de manera bien sencilla, con hartos ejemplos, pero también con la academia y con muchas citas. Está con nosotros para presentarnos este libro que se llama así, El Instinto Científico. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Cuando yo empecé a leer este libro, me dio la sensación, yo dije, Andrés viene en esta ocasión después de su Física y Berenjenas, que descubrimos hace algún tiempo, y se sentó como Gustavo Adolfo Bécquer a decir, ¿qué es poesía? ¿Poesía eres tú? Y yo le dije, ¿qué es ciencia? Ciencia eres tú. Así es. ¿Por qué la necesidad? ¿Tiene que ver como con tu rol de divulgador, de tal vez aclararnos que la ciencia está mucho más cercana de lo que pensamos? No. O sea, yo no siento que tenga un rol, o sería como muy narciso de mi parte. No es un rol, es simplemente el amor y el gusto que uno tiene por lo que hace, por la disciplina que he trabajado en toda mi vida. Y a uno le dan ganas de contar historias, así que lo que sí me pasó, debo reconocerte, es que durante la pandemia el hecho que algunos movimientos pseudocientíficos antivacunas hayan estado allí poniendo en peligro la vida de miles y miles de personas, sí de alguna manera me empujó a pensar más en esto y en escribir este libro. Pero bueno, gracias a que tú has escrito este libro, el anterior, que hay, no sé, astrónomos como José Massa, como María Teresa Ruiz, que hay matemáticos que también escriben libros de una manera mucho más sencilla, de alguna forma estamos eliminando esa caricatura que siempre hemos tenido de que el científico es el chascón de delantal blanco, que está con sus tubos y demás, y que lo sentimos tan lejano, ¿no? No solo al personaje, sino que también a la ciencia. Así es, y es un error que no sé de dónde viene, quizás tiene que ver con Einstein, con la pinta que tenía Einstein y con su fama, pero a mí en particular una de las cuestiones que me atrajo cuando yo era niño a la ciencia fue Cosmos de Carl Sagan, un programa que era súper popular además, ahí en los 80, y que mostraba un tipo que era totalmente lo contrario. Carl Sagan se paraba frente al mar y hacía unos monólogos muy poéticos. Era un tipo que, si bien, no sé, no era Robert Redford, no era un nerd en absoluto, era magnético, era seductor. Y creo que es la forma, porque nos aleja esa visión del científico nerd que se sigue viendo en muchos lugares y en muchas redes sociales científicas y en programas de televisión. Pero incluso va más allá este trabajo, diría yo, porque no es solo como acercarnos y mostrarnos a una figura que puede que sepa mucho de ciencia, sino que demostrar que nosotros podemos y tenemos la ciencia al alcance de la mano. De hecho, voy a empezar a citar algunos pasajes del libro sin spoilearlos demasiado, porque la idea es que lo lean ustedes. Pero aquí en la introducción ya Andrés Gomberov dice: la ciencia no es un método, no hay alternativas. La ciencia es solo el nombre que le damos a nuestra manera de concebir la realidad. Así es. Bueno, o sea, hay muchas ciencias. Claro, digamos, habría que desarrollar más un poquito eso, que lo escribo un poco dramáticamente, pero el ser humano, desde su biología más primigenia, se contacta con su entorno. Y la forma en que lo hace es muy impresionante, porque desde las percepciones más inmediatas, como la visión de un sombrero en la mesa, uno actúa científicamente. ¿Y qué significa ese actuar? Significa que está creando el universo, creando y poniendo en contraste con las observaciones esta creación. Básicamente eso es la ciencia y eso lo estamos haciendo siempre. Entonces, si usted va a comprar pescado,
ya sabe que el pescado hediondo no se lo tiene que comer porque le va a hacer mal, porque no va a estar rico, y ya aprendió, y entonces parte de nuestra poner a prueba y hacer y buscar la verdad es que cuando va la próxima vez a la pescadería no va a comprar un pescado hediondo, aunque el vendedor le diga que hay una gran conspiración de la CIA en contra del pescado hediondo, que es el mejor pescado, y que los que no están hediondos en realidad están artificialmente manipulados y tienen un chip con que la CIA te persigue. O sea, uno puede inventar cuentos, pero son absurdos, y todos podemos entender que son absurdos porque actuamos como científicos todos los días. Y lo único que quiero aquí en este libro mostrar es que tal como usted actúa como científico todos los días en el supermercado, también es bueno que actúe científicamente cuando toma las decisiones sobre la salud de sus hijos, o qué sé yo, o de cuál es la forma del planeta, o qué es lo mejor para usted en muchas otras cosas más sofisticadas. Tú citas aquí también a un par de filósofos, pero en el fondo también es como que volvamos a razonar tomando en cuenta las experiencias personales también, pero uno dice qué fantástico sería si lo empezáramos a hacer más, pero parece que cada vez estamos pensando menos, que cada vez tenemos tanta información en el entorno que simplemente nos dejamos absorber esa información, pero no necesariamente pasamos por el proceso de razonamiento. No, lo que ocurre es que a pesar de que el pensamiento científico es algo que viene cableado en nuestro cerebro, también vienen otras cosas, y la cultura es capaz de anular muchas cuestiones muy instintivas. Un caso extremo es el celibato, por ejemplo, de los sacerdotes católicos, que anulan el primer instinto de cualquier ser biológico, que es el de reproducción, ¿no es cierto? Entonces, somos capaces de reprimir cualquier cosa los seres humanos. Y en el caso de la ciencia, estas represiones se caracterizan por sesgos. Y un sesgo, y aquí quiero también aprovechar de decirte que hoy, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy día estamos viviendo tiempos de mucha polarización política, por ejemplo. Y la polarización política también tiene que ver con sesgos. Cuando yo doy un ejemplo ahí, hay un penal en un partido de fútbol cobrado para la U, en un partido entre la U y Colo-Colo. Hay gente que ve que fue penal, otra gente que ve que no fue, y uno puede hacer una gran encuesta en cuanto a una observación, que debería ser algo científico. ¿Qué es lo que ocurrió? Y no está la gente de acuerdo. Pero no están de acuerdo no al azar, como ocurriría si no hubiesen emociones aquí, sino que los hinchas de la U dicen que fue penal y los hinchas de Colo-Colo que no fue penal. Entonces actuamos como hinchas, sobre todo en momentos de mucha polarización. La democracia y la ciencia, también lo digo en el libro, tienen muchas cuestiones muy comunes. Y al ser hinchas, estamos bajo el manto de los sesgos que nos oscurecen nuestras posibilidades de ver mejor. De hecho, ahí tú partes hablando también de Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. Y hablas ahí del árbol del conocimiento. Y me parece súper interesante esa mirada, porque hablas como que nosotros tenemos dentro de nuestra idiosincrasia tal vez, o dentro de nuestra naturaleza más bien, la necesidad de aprender, las ganas de aprender. Pero hay cosas que van coartando esas ganas de aprender. Y hoy por hoy da la sensación que estamos bombardeados precisamente por esos bloqueos a las ganas de aprender. No sé si será porque políticamente también sirve que no aprendamos y que no sepamos, económicamente algunos sectores también. Bueno, yo creo que efectivamente, de nuevo, los sesgos. Una de las cosas de las que hablo en el libro es de... A ver, a pesar de que la ciencia, me voy para atrás un poquito, uh-huh, es un instinto que se desarrolla y que se transforma en ciencia. Ciencia no es el instinto, sino el desarrollo que hacemos. Así como para Chomsky el lenguaje es algo instintivo en el ser humano, pero el desarrollo de ese lenguaje nos hace llegar a la literatura, por ejemplo, que no es necesaria, digamos que es un desarrollo humano. La ciencia es un poco lo mismo, es un desarrollo producto de un instinto. Y ese desarrollo en la historia de la civilización occidental se hace muy fuerte en la Ilustración, en el siglo XVIII y XVII en el caso de la ciencia, sí, también. Kant decía que la Ilustración era el momento en que el ser humano
salió de su minoría de edad. ¿Por qué? Porque es el momento en que el ser humano se independiza del pensamiento de los demás, en este caso de la religión sobre todo, y también de la monarquía, y somos individuos. Entonces, la ciencia requiere de que tú pienses y sacarte de encima todos estos prejuicios que tenemos, todos estos sesgos culturales. Por eso yo trato de decir aquí en el libro que la ciencia, más que acumular conocimiento, se trata en realidad de deshacerse del conocimiento, de los lastres que llevamos y que no nos permiten avanzar y que reprimen este instinto. Entonces, claro, tenemos muchas cosas encima de las que no queremos deshacernos porque es el paraíso de Adán y Eva, es el útero materno, es mi iglesia, mi sinagoga, es ese lugar que me da comodidad gratis y que en el que pienso que no requiero ser un individuo solo en la calle. Pensamos que son esas certezas que nos definen de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero ahí tú nombraste la religión y me parece que ahí hay que hacer un punto en particular, más allá porque los ejemplos que utilizas o el inicio incluso del libro parte ya por ahí, sino que porque efectivamente siento que históricamente uno decía que uno de los grandes enemigos de la ciencia era la religión, ¿no? Que uno los contraponía siempre. Pero es porque además ha habido un cambio respecto a la relación del ser humano con las religiones en los últimos años, ¿no? Por un lado, los fanáticos se han vuelto más fanáticos, o sea, hemos visto lo que está pasando en Medio Oriente, pero por otro lado también hay un desapego hacia las religiones muy potente, ¿no? Países que eran muy católicos como por ejemplo, lo han dejado de ser. Sí. No te puedo hablar de eso, no es mi expertise, pero no estoy seguro que haya un desapego. Quizás hay menos católicos y más protestantes. Yo vengo del mundo judío, en donde sí he visto, yo estudié en el Instituto Hebreo, uh-huh. Ninguno era religioso, mis compañeros en esa época, pero sí veo que hoy día hay más religiosos, más fanatismo en la comunidad judía también. Creo que eso va y viene. Ahora, no creo que la religión sea un enemigo de la ciencia necesariamente. De hecho, eso lo demuestra el hecho de que hay muchos científicos enormes que eran muy religiosos. De hecho, el Big Bang fue inventado por un sacerdote católico, un cura belga. El problema es cuando estas ideas... Yo no soy religioso en absoluto, uh-huh. Soy ateo militante, pero no creo que haya que combatir necesariamente la religión. Lo que realmente hay que combatir es el dejar el pensamiento crítico, el dejar la creatividad de cada uno, el dejarla de lado en función de cualquier deseo o de cualquier fanatismo que todos podamos tener, sea la religión, sea el equipo de fútbol, sea el partido político, ser capaces de pensar por nosotros mismos. De hecho, ahí efectivamente me llamó mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Ir quitándose los lastres de las cosas que uno ha aprendido, porque de pronto nos ponemos muy... ¿Cómo decirlo? No quiero usar la palabra talibán. Pero es verdad, nos ponemos demasiado estrictos y radicales exactamente en nuestras creencias, en lo que nosotros pensamos, y ni siquiera nos abrimos a la posibilidad del debate. Por eso nos cuesta tanto debatir, ¿no? O discutir. Cuando miramos de mala manera la palabra discusión, ¿no? Cuando efectivamente tendría que ser un intercambio de ideas en los distintos ámbitos de nuestro país. Entonces uno dice, ¿cómo partir haciendo eso? ¿Cómo quitar esos lastres? ¿Cómo romper desde adentro la posibilidad de cerrar todos esos aprendizajes que ya nos han acompañado toda la vida para abrirnos? Es tremendamente difícil, pero además la discusión es clave en ciencia. Porque hay que decir, todo científico, por famoso, importante, inteligente, y todo hombre, por tonto o inteligente que sea, siempre tiene ideas absurdas, mágicas y tontas. Y la idea no es no tenerlas, la idea es ser capaz de darnos cuenta que nuestras ideas pueden estar equivocadas, no enamorarnos de nuestras propias ideas. Claro. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un programa político y ver una discusión en televisión, pero en esa discusión uno sabe que el tipo del Partido Comunista y del Partido Republicano jamás va a ocurrir, y uno lo sabe, que uno de los dos diga, sabes que tienes toda la razón, en realidad
estaba totalmente equivocado. Bueno, en ciencia eso es fundamental. O sea, uno va a las discusiones preparado para cambiar de idea. Y por eso es que la democracia y la ciencia van tan de la mano. Oye, a propósito de discusiones y diálogos y demás, la semana recién pasada tuvimos el Congreso Futuro en Chile, que hace varios años ya está instalado y que debate distintos temas. Y este año estuvo inspirado en la inteligencia artificial, que es algo que ha abierto otro gran debate, ¿no? Tal vez para la ciudadanía común y corriente, lo que más se le queda y el mayor temor siempre es: me voy a quedar sin trabajo, porque la inteligencia artificial va a llegar a eliminar muchos empleos, muchos oficios, ¿no? Mientras que los científicos nos tratan de explicar que está cada día más en la cotidianeidad, que la podemos usar para nuestros beneficios. ¿Cómo ves tú que se ha ido desarrollando esa discusión o esa incorporación de conocimiento respecto a lo que es la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que siempre y en todos los tiempos hay gente que dice que esta es la gran revolución y que la cosa cambió para siempre. Yo creo que no es tan así. Yo creo que desde que el hombre es hombre, hace 200.000 años, han habido invenciones desde la rueda, no sé, hasta la máquina de vapor, que han dejado a alguna gente sin los trabajos que normalmente tenían. Estoy seguro que esos trabajos serán reemplazados por otros, pero claro, así van cambiando siempre las sociedades. Yo creo que por ahora, creo que la inteligencia artificial me sorprende mucho. Yo de verdad jamás pensé que algo como ChatGPT lo iba a vivir en mi vida. Es algo que me tapó la boca. Yo no pensaba, hubiese jurado que eso no iba a pasar. Y en eso me equivoqué. Pero sin embargo sigo creyendo que nos vamos a acostumbrar, como nos acostumbramos a Internet, a los viajes espaciales. Y no va a ser el cambio por ahora que algunos esperan, como que nos van a reemplazar en todo, nos van a gobernar, van a tener conciencia, van a crear sinfonías de la altura de las de Beethoven. Creo que para eso falta mucho, porque no son todavía los computadores cerebros humanos. No todavía, al menos. No es que yo diga que haya algo religioso al respecto, pero no todavía. Sí. Bueno, de hecho ayer hablábamos por la película Análogos de este tema y Jorge Bajardo nos dijo algo que nos quedó muy pegado, que decía: la inteligencia artificial no tiene alma, que era bien bonita la reflexión. Andrés, pero a propósito de lo mismo, uno piensa seguramente van a empezar a surgir más conspiraciones a partir de la inteligencia artificial, así como tú hablabas de los antivacunas, están los terraplanistas que también los mencionas en el libro y varias otras. Pero me parece muy interesante la mirada que tú tienes respecto a que ellos de por sí no son peligrosos, sino que cuando los terraplanistas no, los antivacunas sí. O sea, sí. Cuando empiezan a afectar, es que a eso iba, cuando empiezan, o sea, si tú tienes la creencia para ti mismo, no eres peligroso, pero sí cuando lo empiezas a afectar a los demás, cuando empiezas a tener un efecto social. Y tú das los ejemplos con cifras, incluso a partir de la pandemia, de cuánta gente se salvó, por ejemplo, por las vacunas, ¿no? ¿Cómo combatir esas miradas? Porque están súper convencidos de lo que dicen y sacan estudios de no sé de dónde que aparecen y que ellos avalan según lo que ellos mismos argumentan sus creencias. Por eso yo no creo que se pueda combatir. Yo creo que tontera ha habido hay en muchos lugares y no se combate. Lo que se puede hacer es tratar de instaurar una cultura científica más fuerte y mostrar, de alguna manera está de moda el mirar en menos los grandes logros de la civilización occidental, que de alguna manera yo celebro en este libro, porque la civilización occidental, por supuesto, es la misma que ha formado imperios invasores y que ha sido muy cruel, pero eso no quita sus grandes logros, y sus grandes logros le han dado a la humanidad un nivel de vida que no lo teníamos hace poco tiempo atrás. Entonces, creo que hay que un poco abrazar los logros de nuestra civilización y el modo de pensar. Y en ese sentido, más que combatir, buscar mecanismos en los colegios, en la casa, de hacer que los niños salgan más al jardín, busquen gusanos. Al final eso es el mejor combate en contra del terraplanismo, por ejemplo. Que, bueno, el terraplanismo es como ridículo en algún sentido, pero es un súper buen ejemplo que yo uso harto porque es como la tontera anticientífica, no sé, atómica, es como el átomo de la tontera.
Pero eso después se sofistica y se transforma en cuestiones que no solo van con los antivacunas, sino incluso en la política, en la institucionalidad científica, en las constituciones que redactamos, en donde hay miradas que son anticientíficas, que van en contra de la evidencia y de la lógica. Claro. Es muy gracioso, de hecho, lo que dices de los terraplanistas a propósito de que todos los viajes espaciales que se han hecho, todas las investigaciones y todo, no logran convencerlo, ni siquiera el hecho de que hay países tan distintos que por primera vez se pusieron de acuerdo en algo. Claro. No, por eso. Claro. Déjame decirte más, cuando yo digo que son tonterías, quiero también ser claro en que yo no estoy tratando de tonto a nadie que piense que la Tierra es plana, porque a mí me pasó, y parto el libro con eso, que se acercaron gente que pensaba que a lo mejor podía ser cierto. Pero de nuevo, todos tenemos ideas tontas en el sentido que están alejadísimas de la realidad y de nuestro entorno. Pero de lo que se trata es de ser capaz de cambiarla. Y una idea como el terraplanismo no debería ser rápidamente capaz de cambiarla. Claro. Y todos tenemos ideas absurdas. Que tienen que ver con el desconocimiento, tal vez. Con el desconocimiento, pero también, también hablo un poco en el libro de esto. El movimiento antivacunas, en el 2017 se hizo un estudio. Francia era el país donde la gente tenía más desconfianza en las vacunas, siendo Francia uno de los países con la mejor educación pública del mundo. Entonces, no es solo educación, porque también la cultura afecta a nuestro instinto científico. Entonces, es complicado. El deseo de aprender también lo mencionas tú, porque claro, es importante. Bueno, y ojalá podamos hacer eso e instalarlo, porque de pronto me da la sensación que en los mismos colegios, en las universidades, no está demasiado instalado aquello, y con las redes sociales hoy día es bien difícil también instalarlo cuando efectivamente la información que nos llega a partir de titulares. O sea, la gente comparte noticias que no lee, cree titulares que solo lee el enunciado, ve videos, por ejemplo. Y aquí nos pasa mucho, ¿no? A partir de, no sé, si hubo un atentado o un robo, se empiezan a compartir cosas, imágenes por WhatsApp que ni siquiera tenemos idea si son del hecho o no. Nos llegan cosas de hace 3 años y es terrible. Es tremendo. Pero, bueno, así es, pues. No sé yo cuál es la solución. Lo único que sí puedo decir, y es como la clave de lo que trato de decir en el libro, es que la mirada científica no es un método, no es una cuestión rara que viene del espacio exterior y que descubrió algún tipo y ha tratado de obligarlos a todos. Es lo que usted hace todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta, con la única excepción de sus sueños, que obviamente no tienen nada que ver con ciencia. Pero desde que se levanta hasta que se acuesta, usted está continuamente utilizando lo que llaman método científico. A mí no me gusta el nombre porque no hay alternativa, pero eso, y entonces cuando tratemos de entender cuál es la forma de la Tierra, entonces usemos eso mismo. Y eso es todo, tratar de conocernos mejor a nosotros mismos. Al final es eso. Y para aprenderlo de una manera entretenida, a través de anécdotas, experimentos, episodios históricos, aquí en El Instinto Científico lo pueden encontrar, ya está disponible en todas las librerías. Andrés Gomberov, un placer. Sí, y es de Editorial Debate, para todo público. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Quédate con Sandra Ceballos, aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.